Las 12:05 y queremos ser lo más breves posible. Antes que nada, buenas tardes y gracias por su asistencia. Este seminario tiene mucha concurrencia, lo cual es muy grato para todos. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es José Guillermo Conde, trabajo como director asociado del programa RCMI y aquí también dirijo el Centro de Arquitectura de Información e Investigación, también con fondos de RCMI. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Antonio Algace Beato. El doctor Algace tiene un bachillerato y una maestría en física de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Un doctorado en ingeniería biomédica de Ohio State University y actualmente es catedrático auxiliar en el departamento de física del recinto de Bayamón y en el departamento de ciencias radiológicas del recinto de ciencias médicas. Hoy nos va a estar hablando, haciendo una presentación general de Functional MRI y específicamente porque su especialidad en su tesis es en Functional MRI. Su interés en investigación es básicamente en trabajar con aplicaciones de Functional MRI y también con el mejoramiento de la tecnología como tal, mejoramiento del pulse sequences, whatever that means. Así que, sin nada más que añadir, pues, gracias por venir y adelante. Muchas gracias. ¿Aquí está bien ¿se oye bien? Ok. Bueno, pues hoy les voy a hablar un poquito de la idea detrás de Functional MRI, que está poniéndose bastante de moda en el campo de la neurociencia, pero quizás no se le dan los disclaimers que hay que darle a una técnica como esta. Se ponen fotos de esto en un montón de revistas últimamente sin realmente explicar exactamente qué es lo que se está haciendo. Entonces lo que quiero hacer hoy es brevemente ir sobre los principios en los que está basada la técnica a un nivel bien básico y luego hablar de unas cuantas aplicaciones. Les pido que por favor me interrumpan en cualquier momento. En vez de dejar las preguntas para el final, pues mejor que me interrumpan en el momento y así salimos de las dudas rápido. En principio, ¿qué es lo que es un Functional MRI o un MRI funcional? Es una técnica de MRI que nos permite no solo ver anatomía, que es lo que normalmente se hace con un MR, sino detectar activación cerebral. O sea, la idea es hacer un mapa de activación cerebral. En este caso, por ejemplo, vemos un mapa de activación de la corteza visual. Esto es una persona que durante el tiempo en que estaba metido en el MRI se le estuvieron presentando ciertos estímulos visuales y este es el mapa que se midió durante el experimento. Y lo que vamos a hacer hoy es básicamente explicar qué hay detrás de esto y entender exactamente qué representa una imagen como esta. ¿Okay? Para hacerlo hay que romper el asunto en dos partes. La primera es entender cómo de activación cerebral local hay un cambio en oxigenación sanguínea y luego entender cómo ese cambio en oxigenación sanguínea trae un cambio en la señal de resonancia magnética. Esto es lo que en el fondo va a medir el MRI. Ya desde ahora estamos viendo cómo MRI es una medida indirecta de activación cerebral, porque vamos a ver que está realmente basada en cambios en oxigenación sanguínea, la técnica de Functional MRI. Vamos a este primer paso. ¿Cómo funciona esta cosa? Ah, ya lo ve. Ok. Paso número 1. Como activación cerebral tenemos un cambio localizado en oxigenación sanguínea. Y la idea puesta así, tipo caricatura, ¿verdad? Es la siguiente. Durante un periodo de descanso entre comillas, porque nunca hay descanso en el cerebro, tenemos por sus siglas en inglés, quiere decir cerebral blood flow o flujo sanguíneo. Tenemos cierto nivel de flujo sanguíneo y cierto nivel de la tasa metabólica de utilización de oxígeno. En un estado normal, digamos de descanso. Cuando hay activación, por la razón que sea, en la parte que sea, resulta que hay un cambio en el influjo de sangre oxigenada, pero lo interesante es que es desproporcionado el cambio en ese influjo de sangre oxigenada versus el cambio en la tasa metabólica de oxígeno. ¿Qué pasa? El efecto neto es que como se está metiendo mucha más sangre oxigenada de la que se necesita,
hay del lado venoso una baja en la concentración de deoxihemoglobina. O sea, ese cambio desproporcionado, y lo voy a decir 2 o 3 veces porque esta es la base de Functional MRI. El cambio desproporcionado entre el aumento en flujo sanguíneo versus el aumento en la tasa metabólica de oxígeno, que no sube tanto como debía de subir para el influjo de sangre oxigenada que se está dando, trae una disminución en concentración de deoxihemoglobina. Esta es la base de Functional MRI. Ese bajón en la concentración de deoxihemoglobina que está asociado a una activación X. ¿Okay? Entonces, ahora lo que hay que entender es cómo, que es el paso número 2 que veíamos en ese slide, cómo un cambio en oxigenación trae un cambio en la señal de MRI, porque eso es lo que realmente estamos midiendo con el MRI. Bueno, la idea básica es la siguiente. El MRI lo que detecta es una señal que proviene de los protones de hidrógeno en el cuerpo. ¿Okay? Tienes un chorro de protones de hidrógeno porque estamos llenos de agua. Estos protones de hidrógeno se pueden manipular para darnos una imagen, puesto en términos bien sencillos. Y el punto esencial para Functional MRI es el siguiente. Estas bolitas con flechitas están realmente queriendo caracterizar un protoncito de hidrógeno, y la flechita es realmente la dirección en la que apunta el imán que representa un protón de hidrógeno. Un protón de hidrógeno es un imán porque es una carga en movimiento. Y si echan para atrás y se acuerdan de su clase de física, carga en movimiento tiene un campo magnético asociado. Bueno, pues estos protoncitos tienen spin, y por tener spin tienen un campito magnético microscópico, pero ahí está. Entonces, esta flechita lo que está es tratando de representar la dirección en la que apunta, qué sé yo, el polo norte y el polo sur de ese imancito, que es el hidrógeno. Ok, cuando tú tienes los hidrógenos apuntando con su campo magnético en direcciones aleatorias, tienes una señal débil. Y así se va a medir en el MRI. En cambio, cuando están bien alineados, digamos, porque nos metemos dentro de el imán grande del MRI, tengo una señal más fuerte. ¿Qué pasa? Si yo tengo algo que perturbe la alineación de los hidrógenos, voy a tener una pérdida en la señal de la imagen, puesto en términos bien básicos. ¿Quién va a ser ese perturbador? Ese perturbador va a ser la deoxihemoglobina. ¿Qué pasa? La hemoglobina que está oxigenada, estas líneas amarillas están tratando de representar el campo magnético en el que está metida esta hemoglobina. Campo magnético porque está metido dentro de este tubo gigante que es un imán dentro del MRI. Bueno, alrededor de la hemoglobina, cuando tiene oxígeno, no hay ninguna perturbación del campo. Lo que es interesante es que alrededor de la hemoglobina que ha perdido el oxígeno, desoxigenada, sí hay una perturbación en el campo. ¿Qué pasa? Que en este caso, como no hay perturbación, no se afecta la señal del MRI. En este caso, como sí hay una perturbación del campo, sí se afecta la señal del MRI. Entonces, hemoglobina desoxigenada nos trae disminución de señal por culpa de una pérdida en la homogeneidad del campo. El campo ya no es homogéneo como aquí, el campo circundante a la hemoglobina. Y son estos cambios en señal, inducidos por el cambio en el campo, lo que mide fMRI. ¿Okay? Ajá. Esos cambios son porque... Por esos hierros... Se quedan estos hierros sin estar pareados y queda con un... Realmente tiene que ver con el hecho de que quedan estos hierros sin parear y la molécula tiene un campo magnético neto que no tiene la oxigenada. Ese es el punto. Y por tener un campo magnético ella perturba el área circundante. Esto es una caricatura tratando de ilustrar el hecho de que el campo está distorsionado y los hidrógenos alrededor de la deoxihemoglobina van a desorganizarse. Y conectando con lo que habíamos dicho anteriormente, si se desorganiza la alineación de estos hidrógenos, vamos a perder señal en el MRI. Esa es la idea. Entonces, toda aquella agua
todo aquel hidrógeno que quede cerca de una deoxiemoglobina nos va a dar poquita señal. ¿Okay? Este efecto se descubrió en el 90 más o menos por este señor Seiji Ogawa. Se le llama contraste BOLD por Blood Oxygen Level Dependent. ¿Okay? Y esta fue la primera imagen basada en este contraste. Es un cerebro de rata visto con MRI. Una rata cuando respira 100% oxígeno versus el mismo corte cuando estaba respirando aire, con mucho menos oxígeno. Bueno, ¿qué pasa? Fíjate que como aquí hay más deoxiemoglobina, que estás metiendo menos, para empezar, menos oxígeno, se empiezan a marcar vasos sanguíneos en el corte que no se veían aquí. De nuevo, porque en estos vasos hay un aumento en la concentración de deoxiemoglobina y aumenta la pérdida en señal. Y la pérdida en señal se caracteriza pues por áreas negras en la imagen. Áreas negras queriendo decir no señal aquí, mucha señal aquí. Blanco es mucha señal, negro es poca señal. ¿Okay? O sea que esto es viejo ya, tiene unos cuantos años. El descubrimiento del contraste BOLD. Lo que no tiene tantos es la aplicación directa a humanos, como veremos ya mismo. Ok, repasando. Contraste Blood Oxygen Level Dependent o BOLD depende entonces de que hay en el estado de descanso más perturbación. ¿Okay? Más perturbación quiere decir más inhomogeneidad, una señal débil, versus el estado de activación. Veíamos ahorita que en el estado de activación teníamos menos perturbadores, teníamos menos deoxiemoglobina por ese influjo de sangre oxigenada desproporcionado a la tasa metabólica de oxígeno. Entonces, por bajar la concentración de deoxiemoglobina, tengo menos inhomogeneidad en el campo, una señal más fuerte en este estado versus este estado. ¿Okay? O sea que, aquí está la clave. De descanso a activación tengo menos deoxiemoglobina, por tener menos deoxiemoglobina tengo menos inhomogeneidad en el campo alrededor de estas, que son las líneas amarillitas que están aquí. Menos inhomogeneidad quiere decir una señal más fuerte. ¿Okay? O sea que en el fondo lo que vamos a detectar es un aumento en señal cuando baja la concentración de deoxiemoglobina por un evento que activó cierta parte del cerebro. Y esto es localizado a esa parte. ¿Okay? Uno se preguntará, bueno, este efecto es sobre todo por el agua que está, por los hidrógenos que están dentro del vaso o los hidrógenos que están fuera, porque esto alrededor, el vaso tiene tejido. Se ha probado que sobre todo el efecto es proveniente de los hidrógenos que están en el tejido circundante al vaso. O sea que es primordialmente un efecto extravascular. Lo que vamos a medir en Functional MRI son cambios en señal que tienen que ver con cambios en señal del hidrógeno que está cerquita del vaso, pero no dentro. ¿Okay? O sea que es del tejido que circunda ese vaso. ¿Okay? Aquí esto lo que está es una caricatura que trata de enseñar esta perturbación del campo alrededor de la deoxiemoglobina. Es esta parte la que se ha comprobado, que nos da, la parte que se sale del vaso, la que nos da el efecto BOLD sobre todo. No es que no haya un efecto BOLD intravascular. Entonces, aquí se resume en una sola transparencia lo que pasa en un experimento de Functional MRI. Por ejemplo, tenemos una persona mirando un estímulo visual. Este estímulo visual hace que la corteza visual aquí atrás tenga activación que aumenta en relación al estado de no estímulo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues cuando aumenta, tenemos este influjo de sangre oxigenada, que baja la concentración de deoxiemoglobina, y en el tiempo entonces vemos que la señal de MRI aumenta a medida que baja la concentración de deoxiemoglobina, luego de haber enseñado el estímulo. Por ejemplo, digamos que ponemos el estímulo aquí, pues toma un tiempito en lo que la señal aumenta, porque toma un tiempo en lo que este evento hemodinámico ocurre. ¿Bien? 6 segundos más o menos, de 2 a 6 segundos. Y eso impone una cota en la resolución temporal que tiene fMRI, vamos a ver en un momento. Ok. Como el experimento de fMRI, uno de los más sencillos del mundo. Digamos que pones una persona dentro del escáner y el estímulo va a ser prender la luz. Digamos que está todo oscuro y de repente prendemos una luz. ¿Okay?
¿Qué pasa mientras la persona está ahí dentro? Bueno, mientras la persona está ahí dentro vamos a ir haciendo imágenes, una detrás de otra como si fuese una película. ¿Bien? Antes del estímulo y luego del estímulo, o sea, mientras está oscuro y mientras está claro. Aquí lo tengo en el tiempo, digamos que de aquí para acá está oscuro, de aquí para acá prendo la luz. ¿Okay? Mientras corre el tiempo yo estoy haciendo una película, o sea, muchas imágenes una tras de otra en el tiempo, digamos, del mismo corte en el cerebro. Y de aquellas partes que están en la corteza visual, yo esperaría la siguiente respuesta. Yo esperaría que de aquellos píxeles, y realmente en MRI en vez de píxel se dice voxel, voxel porque realmente un píxel en una imagen realmente pertenece a un volumen porque este corte tiene espesor. O sea, un cuadradito en esta imagen realmente es un cubito. Y por eso la palabra voxel de volumen y píxel a la misma vez. Bueno, de un voxel, digamos, que voy a perseguir en toda esta secuencia, de este voy a tener pues poquita señal, poquita señal, poquita señal, poquita señal. De repente prendo la luz y aumenta la señal. Aumenta la señal porque por aquí disminuyó la cantidad de oxiemoglobina y entonces subió la señal. Por acá, pues no. Por acá probablemente sí, por acá probablemente sí, por acá probablemente sí. De estos voxels de por acá, probablemente no vea un aumento. De estos que están por acá sí. ¿Okay? Entonces, dos o tres cosas importantes. Bueno, lo que le comentaba al doctor, son como 6 segundos de lag. Del momento en que tú estimulas al momento en que tú mides un cambio en la intensidad de la imagen. Y otra cosa es que el aumento es muy pequeño. El aumento es como de 2% en el mejor de los casos. 2% se pierde en el ruido casi siempre. No se nota bien aquí porque esto es data inventada, pero luego vamos a ver datos reales y 2% es muy poco. O sea que estamos realmente midiendo cambios en la intensidad en la imagen que son bien difíciles de pescar. No se ven. ¿Okay? Y hay que hacer trucos para entonces poder detectar esto que realmente no nos está dando mucho para empezar. ¿Okay? Si esto fuese 10% y sobresaliese del ruido, perfecto. No hay que hacer todos los trucos que vamos a ver que hay que hacer para realizar un fMRI. Okay. Hasta ahora entonces ya tenemos establecida la base del contraste y básicamente lo que se hace en un experimento. En un experimento se hace una película, entre comillas, y luego se estudia voxel por voxel cuáles fueron los que respondieron al estímulo que yo sé que yo di al sujeto. Un diseño experimental sencillo sería, por ejemplo, este que está aquí. Se llama un diseño de bloques porque los estímulos se organizan en bloques de, por ejemplo, no estímulo, sí estímulo, no estímulo, sí estímulo, digamos de 24 segundos. Primera pregunta, ¿por qué tantos bloques? Hay que hacerlo muchas veces porque como es un cambio bien pequeño, es bien difícil de detectar y necesitamos estadística. Tenemos que hacerlo muchas veces para estar seguros de que lo que estamos viendo tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. O sea que, ¿por qué tantas veces? Precisamente porque son cambios muy leves. Otra cosa importante es que fMRI lo que detecta son cambios relativos siempre. Cambios relativos, por ejemplo, de este estado a este estado. Eso que llamamos descanso entre comillas es esto que está aquí, que sabemos que no es descanso porque el cerebro no está muerto, no está apagado. Aquí. O sea que todos los experimentos que ustedes vean de fMRI siempre tienen un punto un punto que se usa como baseline, ¿bien? Que puede ser activación de otro tipo. Esto no tiene que ser nada versus algo. No tiene que ser luces apagadas y luces prendidas, por ejemplo. Como en este caso, el off es oscuro y on es la persona viendo este patrón, digamos, visual. Esto puede ser otro patrón. Y entonces su experimento de fMRI lo que va a detectar son cambios entre este patrón y otro patrón. O sea que no tiene que ser cero para empezar. Lo que sí es importante es que son cambios relativos. Y por ser cambios relativos hay que hacer esto muchas veces. Hay que promediar el experimento muchas veces. Y suele tomar tiempo, suele tomar como 3 minutos más o menos. Para tener un experimento decente, tú tienes que repetir esto como hasta 3 minutos. Veremos esto con un poquito más de detalle. Otra cosa interesante de fMRI, todos estos son experimentos que hay que realizar dentro de un imán muy grande. Un imán muy grande que entonces pone restricciones en qué equipo tú puedes meter ahí dentro para estimular al paciente o al voluntario.
Por ejemplo, si tú quieres presentar estímulos visuales, tienes que inventar cómo proyectar dentro del MRI. No puedes meter un monitor ahí dentro. Tienes que proyectar de fuera a una pantallita que metes aquí y que el voluntario va a ver por un espejo, por ejemplo. Hay que ingeniárselas para estimular al paciente dentro de un imán muy grande. Y eso trae problemas serios y casi siempre cuesta mucho chavo. Porque cualquier cosa tiene que estar hecha de fibra óptica, no puedes meter, un segundito, no puedes meter cables con corrientes ahí dentro que dañarían la imagen. ¿De cuántos Tesla estamos hablando? De cualquier MRI le complicaría la vida para meter cosas dentro. ¿Cuántos Tesla necesitamos para hacer ese tipo de Por lo menos 1.5 es el mínimo, pero se ha hecho con menos. Mientras menos Tesla, menos señal va a tener. Perdón, menos cambio en señal va a tener. Vamos a ponerlo así. O sea que va a ser más y más difícil detectar ese 2%, ya no va a ser 2%. A 1.5 Tesla es 2%, a 1 Tesla será menos. Y no es lineal además, pero es menos. Y 1.5 se ha establecido como el estándar mínimo para ser functional. ¿Y cuál es la resolución anatómica? Ahorita vemos la espacial y la temporal, en un segundo. Ok, ¿cómo se procesa entonces la información que uno recoge en fMRI? De nuevo, uno lo que tiene es una secuencia del mismo corte, y uno dice, bueno, si yo sé que este fue el experimento que yo hice, si yo prendí la luz, apagué la luz, prendí la luz, apagué la luz, yo espero que aquellos voxels que pertenecen a aquella parte del cerebro que tuvo que ver algo con mi estímulo, tengan una respuesta que se parezca al experimento que yo hice. Entonces, la forma más sencilla, más rudimentaria que hay para procesar estos datos de Functional MRI es la siguiente. Tú dices, bueno, esto es lo que yo espero ver. Pues déjame ver de todos los voxels de este corte, por ejemplo, de este voxel, de todos los voxels, ¿cuáles de ellos tienen una respuesta que se parece a la esperada? Digamos que en este caso yo mido esta respuesta. Contra esto se parece bastante a lo que yo hice. Se parece bastante a lo que yo espero. Tiene este lag del que estábamos hablando. O sea, en el momento en que yo prendí la luz, no veo que se aumenta la señal instantáneamente. Tiene ese lag, pero hay una correlación definitivamente entre esto y esto. La forma más rudimentaria entonces de analizar datos en fMRI es hacer una correlación entre el modelo que tú esperas ver ahí, que es esto, la respuesta esperada en esa parte del cerebro, y la que tú mediste. Y mientras más se correlacione lo que mediste con lo que esperas, más tú dices que esa parte del cerebro tiene algo que ver con el estímulo que tú estabas dando. ¿Okay? O sea que estás haciendo una inferencia ahí. Vamos a hablar de esto un poquito más. Se suelen hacer por lo menos 22 cortes como de 5 milímetros. Esto depende del MRI que uno tenga, pero a 1.5 Tesla, 5 milímetros de espesor es normal. 22 cortes que se renuevan cada 3 segundos. O sea, la película funciona de la siguiente manera. Tú haces haces 22 cortes y luego vuelves a hacer 22 cortes y luego vuelves a hacer 22 cortes. Cada 3 segundos haces los 22 cortes, uno detrás de otro. ¿Para qué 22 cortes? Para tener realmente una cobertura total del cerebro, para tener cortes de todo el cerebro, para que no se te escapen áreas donde pueda haber activación. Y 3 segundos suele ser el tiempo que toma hacer una imagen con esta resolución, 3.75 por 3.75 en el plano y 5 milímetros de espesor que no se ve aquí. Perdón, 3 segundos para hacer 22 de esos cortes. Uno de ellos toma una 22ava parte, o puede tomar menos. El punto es el siguiente. Uno quiere tener una película con suficientes frames. Eso necesita que tu MRI haga imágenes una detrás de otra bastante rápido. Lo que se sacrifica, siempre hay que sacrificar algo, es resolución espacial para tener mejor resolución temporal. Por ejemplo, esta imagen que se ve aquí tiene muy mala resolución. Es una imagen de 64 por 64 voxels. Por ejemplo, no se parece a esta resolución que ven aquí, que es la que uno normalmente ve en un MRI anatómico. En un MRI funcional uno sacrifica resolución espacial porque toma tiempo hacer imágenes con alta resolución. Entonces, normalmente a 1.5 Tesla, esta es la resolución con la que se funciona rutinariamente. 3.75, 3.75 en el plano y 5 milímetros de espesor.
Esto que está aquí es uno de estos cortes, no es como el otro era axial, esto es un corte sagital, esto es un corte como si cortáramos el cerebro así por la misma mitad. Y estos puntitos rojos, vamos a ver qué es lo que quieren decir. Primero, dentro de este cuadrado amarillo caben 3 por 3 voxels. Este voxel es esto que está aquí, este voxel es esto que está aquí, este de aquí de la esquinita es este que está aquí. Cada voxel, cada uno de los 3 por 3 voxels son, esto es un mapa de estos 3 por 3 voxels. Estoy poniendo una gráfica para cada uno de esos voxels de señal contratiempo. Y esto que está aquí en amarillo es el experimento que yo hice. Apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. ¿Qué yo estoy buscando de nuevo? Y esto resume lo que había dicho ahorita. Estoy buscando aquellos voxels que en el tiempo se vean respondiendo como yo espero que se vean respondiendo. Por ejemplo, este parece que sube y baja con la misma frecuencia que esto sube y baja. Y fíjate que aquí se puso ese cuadrito, se le dio un color rojo, por ejemplo, que no se nota muy bien ahí, pero está pintado. Tiene un color encima. ¿Okay? El color lo que significa es cuán bien se correlaciona ese curso temporal con la respuesta que yo espero. Estos colores lo que quieren decir es que este tenía alguna relación con esto, este tenía alguna relación y este tenía alguna relación. Por ejemplo, definitivamente esto no se parece a esto. ¿Okay? Ok, pues ese es este y no se le pone un color encima. ¿Okay? Ya vamos viendo que los colores en los mapas de activación que vemos en las revistas de Functional MRI, lo que significan es, por ejemplo, cuánto se parece la respuesta medida en ese punto con la que yo esperaba. ¿Okay? Esta resolución no sirve para mucho en términos de localización anatómica y se hace mucha trampa, porque cuando usted ve en las revistas imágenes como esta, con voxels por encima, yo no sé qué, en este caso, esto no es un experimento mío y no sé qué es lo que se estaba haciendo aquí, pero esta era la activación según el estímulo. Cuando tú ves esto publicado, tú te puedes confundir y dices, contra, ¿qué buena resolución tenía este experimento? No, hay que siempre tener en cuenta que esto es un truco y lo que se está haciendo es una superposición de los datos crudos a esta resolución sobre la otra. Y fíjate que los cuadraditos se ven más gordos que el fondo. Solo se hace para localizar mejor esto, pero puede engañar un poco. Bien, la resolución innata es esta. Una pregunta, cuando hacen este tipo de foto o manipulación de la imagen, ese cerebro que está ahí en alta resolución no necesariamente es el mismo del sujeto que se sí, este corte es este corte hecho con una imagen de alta resolución y se le hace un cut and paste de estos colorcitos, se le pegan aquí encima. Pero la información funcional no tiene la resolución que tiene la imagen anatómica. Y a veces eso confunde un poco. O parece que uno tiene más resolución de la que de verdad tiene. ¿Cómo uno brega con tantas imágenes? Porque fíjate, si tú tienes 22 cortes y repites, por ejemplo, 64 veces, tienes 64 puntos en el tiempo, eso te da 1400 imágenes. Tienes que bregar con 1400 imágenes que tomaron más o menos 3 minutos. Lo mínimo que hay que hacer es tomar esas imágenes crudas. Esto está bastante más rápido de la realidad, pero lo que quiero ilustrar es lo siguiente. Tú tomas esas imágenes crudas, lo primero que tienes que hacer es corregir el movimiento del paciente, porque el paciente en 3 minutos seguro movió un poquito la cabeza. Y esto está exageradamente rápido, pero es, por ejemplo, una película de los cortes uno detrás de otro, y se ve que la persona estaba definitivamente moviendo la cabeza. Eso hay que corregirlo, porque entonces no se va a corregistrar bien la misma área, no va a ser el mismo punto en la secuencia. Esto hay que registrarlo en post-processing, en la computadora. Y después se hace un montón de filtros y se masajea la cosa hasta que no se parece nada a lo que tenías antes. Y eso tiene un problema serio, como vamos a ver, porque no hay una manera estándar de hacer esto. Cada investigador lo hace a su manera y eso trae diferencias en el significado incluso del resultado entre un mapa hecho en X universidad y un mapa hecho en X universidad, donde estos prefieren usar esta técnica y estos prefieren usar la otra. Todavía no hay un estándar para analizar estas cosas. Es realmente lo que quiero decir. Pero definitivamente requieren mucho traqueteo de números
¿Okay? No, Eso quiere decir que si tú tienes dos sites haciendo neuroimagen, tiene que ponerse muy de acuerdo en exactamente qué estás haciendo aquí y exactamente qué estás haciendo allá para que los mapas sean, tiene que ser idéntico el procesamiento, idéntico al nivel más básico. Hay que hacer exactamente lo mismo. Un resumen de lo que se hace normalmente, por ejemplo, voxel por voxel, por cada voxel tú vas a hacer lo siguiente, tú vas a decir, mira, yo medí esto, y aquí está puesto en función del tiempo, yo medí esta respuesta, y yo espero esta. ¿Okay? Aquí ya no se pone un cuadrado como les estaba dibujando antes, porque esto ya es más real, esto es de datos reales. Y esto ya está suavizado porque realmente la respuesta hemodinámica del cerebro no es un cuadrado así. Yo espero que sea suave la cosa. Y ya el modelo ya incorpora el hecho de que yo espero que esa respuesta hemodinámica sea suave. Y yo digo, bueno, ¿cuánto se parece esto, lo que yo medí, al modelo? Lo mido con este parámetro, que aquí le llamé beta, ¿okay? Y hago un fit, realmente. Puedo hacer un fit sencillo. Entre esto y esto es el baseline y esto es ruido. Mientras más alto este número, mientras más se parezca, mientras más se parezca esto a esto, ¿bien? Este número me lo va a decir, ¿bien? Y yo puedo decir, bueno, y esa semejanza que tengo entre esto y esto, ¿bien? Que voy a medir con esa beta, será, y los que han cogido estadística, ¿se acuerdan que esto es lo que estoy haciendo? Que bueno, yo voy a cambiar esto a una Z y voy a decir, bueno, ¿qué certeza tengo de que esto se parece a esto? Básicamente, ¿hasta a qué nivel se parecen? Y no es eso realmente lo que estoy preguntando, ¿será casualidad que se asemejan? Y yo puedo controlar eso, ¿bien? Y los colores que se suelen ver, entonces, realmente, lo que te dicen es la Z o la certidumbre que tú tienes para la correlación en ese punto y la correlación en este otro punto. Y no se nota bien aquí, pero esto es más anaranjado que esto. Anaranjado, por ejemplo, no puse aquí el color scale, pero anaranjado quiere decir más significativo que rojo, por ejemplo. Lo que realmente te están diciendo los colores es cuán seguro tú estás de que hubo una correlación ahí, en ese punto. Y vemos, bueno, que no es la misma en todos los puntos en la corteza visual, digamos, en este experimento. Y otra cosa interesante es que cuando tú ves mapas así, son mapas que están acotados. Alguien decidió y dijo, bueno, yo no quiero ver puntos que tuvieron correlaciones más flojas de tal punto. O, por ejemplo, yo quiero estar seguro que todo lo que estoy enseñando aquí, yo tengo un 95% de certeza de que hay una correlación ahí. Pero puede no haberla. Tienes siempre ese 5%. Y eso lo controlas, pues, como haces tus estadísticas. ¿Bien? Realmente, el punto es que son mapas estadísticos. Que la Z es un Z-score, número de piezas. Es un Z-score y tú pones un threshold y tú dices, bueno, yo solo quiero ver pues todos los que pasaron tal threshold. El threshold es completamente aleatorio, igual que el p-value que uno elige en sus experimentos, y hay que tener cuidado con eso porque eso también depende de la persona que está analizando el experimento. O sea, tú puedes hacer que esta región se vea bien grande si tú eres bastante laxo en tu threshold. Tú puedes hacer que un área activada se vea bien chiquita, diciendo yo solo quiero ver aquellos puntos que tienen tal certeza, 99.9%. Y eso cambia el mapa por completo. ¿Ve? O sea que los mapas realmente son mapas estadísticos. Cuando usted ve un mapa de fMRI, está viendo un mapa estadístico. No es activación cerebral, punto. Ya vemos que hay muchos pasos intermedios para llegar a decir que es activación cerebral. ¿Ve? Son mapas estadísticos. Y los estadísticos están muy metidos en el campo de Functional MRI. Hay gente en estadística que lo único que hace es mejorar las técnicas de análisis de Functional MRI. Lo único que hacen. Se puede poner todo esto en 3 dimensiones, poniendo los cuadraditos en una imagen de más resolución en 3 dimensiones y hacer cortes como tú quieras y estudiar el volumen como quieras. Siempre recordando que esto es un mapa estadístico que alguien decidió acotar en cierto nivel. Y dijo, yo no quiero ver nada que esté por debajo de tal nivel. El método que les enseñé de los bloques, o sea, de poner un ratito off, un ratito on, un ratito off, un ratito on, no es la única manera en que se hace fMRI. Últimamente se está empezando a ver esta otra técnica más y más, porque los experimentos se empiezan a complicar más y más.
No hay mucha flexibilidad en un experimento que te requiere repetir lo mismo muchas veces, una detrás de otra. Por ejemplo, si estás haciendo un experimento psicológico y no quieres que la persona se acostumbre a algo, si le vas a poner lo mismo muchas veces una detrás de la otra, se va a acostumbrar. Y se llama este método alterno Event Related. Event Related porque lo que se hace es lo siguiente. En vez de establecer en bloques de prendido y apagado, se enseñan estímulos por muy corto tiempo, digamos 1 segundo, que se prenden y se apagan. Y los puedes poner en el tiempo como tú quieras. Tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, esto es un experimento que sería muy difícil hacer con un diseño en bloques, porque esto es un experimento que quiere ver la interferencia que hay cuando uno ve un color y uno tiene que decir la palabra, pero está pintada de otro color que no es el que dice. Por ejemplo, aquí uno como que se tranca un poco, ¿verdad? Este tipo de experimento sería muy difícil de hacer con un diseño de bloque, ¿sí? Entonces, lo puedes hacer con Event Related. ¿Cuál es el problema? Primero, que estos son intervalos muy cortos en el tiempo que sí van a hacer que suba y baje la señal. Pero no es muy robusto no es muy robusta esa respuesta a un estímulo tan breve. Hay que coger todos esos responses, que no quiero perder tiempo, ya me estoy quedando sin tiempo y no quiero estar pensando cómo decir. Coger todo el response de este y el response de este y el response de este, cogerlos y promediarlos. Hay que hacer promedios de todos modos, pero entonces yo tengo que ir pescando, bueno, dónde estaba después y dónde está después y dónde está después en el tiempo, y tengo que empezar a promediarlo. Siempre hay que promediar. No hay manera que de una instancia de 1 segundo tú saques información. Tienes que promediar muchas de esas. Pero lo bueno que tiene esto es que te permite un diseño más flexible y te permite ver cómo sube y baja la señal dado un impulso muy breve. Te deja ver lo que se llama el Impulse Response Function. Y eso es interesante de por sí. La desventaja que tiene es que tiene mucha menos potencia de detección. No es tan robusto para detectar activación este método como el de bloques. Límites de la resolución de fMRI. Tiene límites espaciales y temporales. En el espacio, a 1.5 Tesla, bueno, esto puede ser 3.5 quizás, de 3.5, 3.75 milímetros por 3.75 por 5 de espesor. Este es el corte. Ese suele ser el pan nuestro de cada día en fMRI a 1.5 Tesla. Quizás 3 milímetros. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que si esto es muy chiquito, se tienen que estar preguntando, bueno, ¿por qué no lo haces más chiquito? Bueno, primero, no puede ser pequeño porque toma tiempo hacerlo pequeño. Y otra razón es porque tienes menos señal per se de ese cubito. ¿Okay? Y hace más difícil incluso detectar esos cambios que medimos con fMRI. O sea que no es solo que el MRI no tenga el tiempo para hacer algo con mejor resolución, sino que nos quedamos sin señal si de repente hacemos que el cubito sea más chiquito. Fisiológicamente hay una gran limitación, y es el hecho de que la regulación de flujo sanguíneo, y eso es en lo que se basa Functional MRI, no es ultra específica. No me acuerdo exactamente de quién es este quote, pero es cierto, quizás para bregar con un área, si digamos que hay un área muy pequeña que requiere un cambio en oxigenación, el cerebro no va a ir exactamente ahí, va a ir ahí al área circundante. Entonces puede ser que tú estés midiendo cambios en oxigenación lejos del sitio que realmente se activó, porque en el fondo te está pasando en cambios en oxigenación sanguínea. Temporal, bueno, técnicamente tienes el límite de cuán rápido tu MRI puede hacer imágenes una detrás de otra. Una imagen se puede hacer más o menos en 100 milisegundos. No puedes hacerlo más rápido que eso, pero bueno, hasta cierto punto no te vale de mucho, porque tienes una cota fisiológica de 6 segundos más o menos, que no puedes bregar con eso. O sea, le toma 6 segundos, de 2 a 6 segundos, responder vascularmente al cerebro a un evento de activación eléctrica. Esto es a 4 Tesla, un experimento que, bueno, ya tiene un tiempito, desde el 2000. Esto es un experimento donde se hizo un mapa de las columnas de dominancia ocular.
con una resolución de medio milímetro por medio milímetro en el plano que estamos viendo y 4 milímetros de espesor. Un color pertenece a un ojo y otro color pertenece a otro ojo. Ya se están empezando a vender escáneres de 7 Tesla, o sea que no es que haya un laboratorio que tenga que diseñarlo. Ya esto es comercial. A nivel comercial se están empezando a vender escáneres de 7 Teslas para investigación. Y ahí es que se está empezando a hacer el Functional MRI de mayor resolución. Ahora, trae muchos problemas secundarios el hecho de que se sube el campo. Y no es straightforward, o sea, no es que vas a tener mucha más señal y ya. Hay muchos problemas envueltos con subir de campo y no siempre mejor, no siempre más va a ser mejor, es lo que quiero decir. Y todavía no se ha determinado si hay un break-even por 4 o 5 Tesla. O sea, puede ser que subir no sea lo óptimo, por razones que en las que no nos podemos meter. Definitivamente hay una diferencia. Pero el break-even parece, y de nuevo, esto es bien preliminar, parece que está en 4 o 5 Tesla, por ahí, más o menos. ¿Okay? No se sabe bien qué pasa de 7 en adelante. Puede ser que no sea tan ventajoso subir en campo tanto. Ok, aplicaciones de fMRI. No tengo mucho tiempo porque no me queda mucho tiempo, y tampoco tengo tiempo porque, por ejemplo, ayer hice una búsqueda en PubMed y salieron 5.500 artículos del 93 al 2.500 que ya tienen fMRI como palabra clave. O sea, esto ya es mainstream. Esto ya no es, esto no es ciencia de frontera ni nada por el estilo. Esto lo fue como al 98, en el 98-99 explotó la cosa y casi todo el mundo que tiene un escáner de 1.5 Tesla, con alguien que le interesa hacer esto, porque el escáner no le das un botón y te hace el experimento, ¿verdad? Tienes que tener a alguien que le interesa hacerlo y estudiar, bla, bla, bla. Pero si tienes el escáner de 1.5 más o menos moderno, tienes el potencial de hacer fMRI, vamos a ponerlo así. Entonces, los grupos de investigación en muchas universidades de repente pudieron hacer fMRI y explotó la cosa al nivel, bueno, de que ya hay 5.500 artículos en 10 años y pico. Ok, ¿para qué se usa? No les puedo decir para qué se está usando, porque ya pueden ver la cantidad de artículos que hay escritos en el campo, pero bueno, por encimita, neurociencia cognitiva definitivamente, visualización de la influencia de fármacos en activación cerebral, desórdenes neuropsiquiátricos, estudios post-trauma, derrame, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita les pongo una lista de los últimos 5 papers que se publicaron en septiembre, para que tengan una idea de lo que se está haciendo. Y clínicamente se está explorando la utilización de Functional MRI para hacer evaluaciones prequirúrgicas. Antes de hacer una resección, estudiar cuán cerca está una lesión, por ejemplo, de una corteza motora, digamos. Esto es lo que encontré, por ejemplo, en septiembre. Cambios de atención visual en Alzheimer, Functional MRI de incontinencia urinaria, Attentional Networks y Pain Processing en un Yoga Master que dice que no siente nada cuando medita. Esto, o sea, se ha hecho fMRI de lo que usted quiera, ya han metido a alguien ahí y lo han puesto a hacer eso. Esto fue en octubre, esto fue en enero del 2005, esto fue este año. Hay de todo ya, o sea, por eso es que no tengo tiempo para hablar de las aplicaciones, se ha usado para muchas cosas. Ahora, para darles un feeling de los datos para darle un feeling de la data cruda. Cuando tú le haces un Functional MRI a una persona, digamos, de corteza motora, haciendo así con los dedos, o de un estímulo visual, esos son estímulos que dan una respuesta muy robusta. Es bastante repetible. Lo que quiero decir es, si tú lo haces 2 o 3 veces, ves que se prenden, entre comillas, las mismas partes del cerebro, cuando lo haces 2, 3, 4, 5, 6 veces. Cuando te empiezas a poner a hacer cosas como de percepción de dolor, por ejemplo, tú haces un fMRI ahora y esperas 5 minutos y lo vuelves a hacer y va a dar una cosa que no tiene nada que ver con la primera. Entonces, mientras más complicados los estímulos, menos repetible el functional. Realmente, los estímulos robustos son los basados en corteza motora y en corteza visual. Luego de eso, no es que no se pueda hacer, pero es mucho menos robusta la respuesta y tienes que hacer muchas repeticiones de lo mismo, incluso no solo en la misma persona, sino coger muchas personas para luego hacer una inferencia a la población. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo,
estamos muy lejos de ver, por ejemplo, fMRI para detección de mentiras. No es que metas a una persona ahí y digas, bueno, déjame usar esto del lie detector y ver de un experimento si esta persona me está diciendo la verdad o no. No sirve para eso porque no es tan robusto como para eso. No, de un experimento tú no puedes decir, esa es la activación para esta persona cuando hace ese estímulo. Y menos mientras más complicado el estímulo. Entonces, ¿cuándo tienen valor los estudios de fMRI? Cuando hacen promedios de mucha gente. Y lo que se suele hacer, tú dices, bueno, mucha gente, pero mucha gente tiene cerebros bien distintos. Lo que se suele hacer es coger, por ejemplo, esto es un caso de 2 cerebros nada más. Coger 2 cerebros, transformarlos a un cerebro estándar, hacer una transformación espacial, pasarlos a ese cerebro estándar y luego hacer los mapas de activación en base a ese cerebro estándar y todos los grupos de investigación que hacen investigación con varios sujetos, pintan sus áreas de activación sobre este mapa de activación estándar, sobre este cerebro estándar, ¿okay? Que ya es un promedio. Esto es bien importante para estímulos de alto nivel, para algo que no sea visual o motor. ¿Okay? Y ahí es que está la potencia de fMRI realmente. O sea, si tú quieres hacer un fMRI de cómo tú te sientes cuando ves una foto de tu abuela versus tu abuelo, qué sé yo, pues tú tienes que hacer muchas veces y promediarlo y con mucha gente. Y después de hacer 50 personas, pues quizás ya tienes un promedio y solo un área específica sobrevive ese promedio. No me da tiempo para hablar de esto porque tengo solo 5 minutos más. Una de las aplicaciones que para mí son más interesantes, pues son las que yo he hecho. Y les iba a contar de lo que yo hice bien rápido. Ambliopía o ojo vago. Ojo vago es cuando en el estado de desarrollo un ojo no ve igual de bien que el otro. Y la corteza visual básicamente corta la comunicación. No corta la comunicación. No establece lazos tan fuertes a la corteza visual como el ojo más dominante. El ojo menos dominante o el ambliope queda rezagado básicamente en la corteza visual. Y uno termina viendo peor de lo que se supone que vea, porque no es la óptica del ojo lo que está haciendo que uno no vea bien, sino la corteza visual. Y bueno, esto se había hecho en gatos y tal, pero bueno, en gente viva es muy difícil medir activación si no es abriendo y midiendo con electrodos o haciendo PET. Y ahorita les hago una comparación entre fMRI y PET. ¿Qué vimos? Vimos que definitivamente el ojo dominante y el ojo ambliope dan patrones distintos. Lo más obvio es que dan menos activación en términos de nivel y en términos de extensión. Menos área de la corteza visual pertenece al ojo ambliope, del área que pertenece al ojo dominante. Esto es cuando la persona ve solo con este ojo o solo con este ojo. Y luego la idea de esto era luego estudiar por qué funciona el hecho de que después de tomar el levodopa, resulta que en par de horas después de haber tomado el levodopa, se ha descubierto que gente ambliope ve mejor con una dosis en poquito tiempo. Y simplemente no se tiene ni idea de por qué. Y lo que queríamos hacer era ver, bueno, qué está pasando en el cerebro cuando la persona toma el levodopa y ve mejor. Y todavía no tenemos la respuesta. Sabemos lo que pasa, pero no sabemos por qué. Yo esto, en el punto en que lo dejé cuando terminé hace poco la tesis, fue que definitivamente hay un cambio en la activación y resulta que el ojo que ve mejor después de la levodopa, el ojo ambliope, nos da menos área de activación después de la levodopa, aunque ve mejor. No tenemos ni idea por qué, sinceramente. Se está registrando un cambio en la activación cerebral, pero no hace mucho sentido. Aunque, por ejemplo, puede ser porque, y hay muchas teorías, y bueno, uno puede especular un montón, habrá menos ruido, y por haber menos ruido es que uno ve mejor. No tenemos ni idea. Ese es en el punto en que está ahora el asunto. Y en 2 minutos quiero enseñarles un poquito las aplicaciones prequirúrgicas, porque esto está empezando esto sí está en pañales y está empezando ahora a... Para neurociencia ya fMRI está bien establecido. En el ámbito clínico no, está aún en pañales. Se puede usar, como dije, para localizar una estructura y luego decir, bueno, cuán lejos está cierta lesión de cierta
área con, digamos, una función específica, el área del lenguaje o el área de la corteza visual. Y también se puede usar en casos en que la lesión deforma por completo el cerebro y uno no tiene idea de dónde quedan las cosas que uno espera ver. Por ejemplo, en este caso se hizo un fMRI para alguien que tenía aquí un tumor y la corteza motora, esto era un estudio motor, la corteza motora quedó por acá, en este lado, se desplazó por completo por la lesión. Y el cirujano pues le interesa saber dónde está con relación a la lesión. Lo mismo aquí había una lesión y se quería saber cuán cerca estaba la corteza motora de esta persona de esta lesión que está aquí. Esto es cuando la persona mueve una mano y esto es cuando la persona mueve la otra mano. Aquí estaba moviendo las dos manos a la vez. Y en la literatura ya se están empezando a ver muchos reportes de la utilización de Functional MRI y de validación dentro de la operación, porque cuando el cirujano entra, hace sus propias mediciones y localiza eléctricamente, por ejemplo, la corteza motora. Entonces, con estudios de validación, este es uno donde se ve que está completamente desplazada la corteza motora. Esto no tenemos tiempo para verlo. En estudios de validación se ha determinado que, por ejemplo, con 28 pacientes, definitivamente todos están por debajo de 20 milímetros en términos de la discrepancia de lo que se midió eléctricamente durante la cirugía y lo que se midió con Functional MRI. Y el 86% de los casos, 37 de 43, estaban dentro de un range de 10 milímetros más o menos. Y tuvo 5 pacientes donde todos estuvieron por debajo de 10 milímetros. Está bien lejos de ser rutina en el ámbito clínico por todo lo que les había dicho, porque es muy difícil establecer una forma específica de hacerlo. No hay un estándar. Y tú dices, bueno, Functional MRI está basado en alteraciones vasculares. ¿Cómo un tejido anormal va a responder a activación? No se sabe. Entonces, eso es una gran polémica ahora mismo. Que no se detecte activación quiere decir que no hay nada ahí. No hay una buena forma de decirlo. Y hay que tener mucho cuidado porque esto se está usando para quitar pedazos de cerebro, ¿verdad? Y si hay, quiere decir que esa área es indispensable, o sea que no la puede tocar el cirujano. Tampoco se sabe. Esto está bien en pañales, pero tiene potencial, aún con sus limitaciones. ¿Qué quiero que se recuerden en términos de lo que hemos visto hoy? Quiero que se recuerden de que fMRI no es una medida directa de actividad neuronal, que hay dos pasos, hay una pequeña incógnita de lo que pasa de aquí a aquí, cómo es que esto no se entiende bien, perdón, de aquí a aquí, no se entiende exactamente bien cómo es que ese cambio en oxigenación trae un cambio en señal. Los modelos son bien complicados, pero bastante se ha hecho y se ha reducido el tamaño de este question mark. Aquí todavía fisiológicamente hay mucho que estudiar. Puse 2 o 3 cosas más de las que debí porque no me está dando tiempo. Déjenme ver qué más es importante. Otra limitación importante. Un mapa de fMRI te dice todo lo que pasó durante esos 3 minutos que tuviste esa persona haciendo el estímulo. Te enseña las áreas coactivadas, pero tú no tienes ni idea de la relación que hay entre ellas. O sea, que se pinten 2 o 3 áreas en un mapa de activación es una cosa. Y otra es, bueno, ¿y este área qué tiene que ver con esta? Eso ya es otra cosa. O sea, lo que estás viendo es un snapshot de todo lo que pasó. Pero aún con Functional no es fácil determinar qué vino primero, qué vino después y qué depende de qué. ¿Para dónde va fMRI? Bueno, definitivamente están haciendo estudios con más y más Teslas. Ahora está por 7 más o menos. Esto es un estudio de 7 Teslas con boxes de 1 por 1 por 2. Los cuadraditos ya casi no se notan. Esto es bien interesante. Se está empezando a usar Functional para hacer estudios que te permiten establecer
la conectividad que hay entre áreas del cerebro. No qué es lo que se está activando cuando haces algo, sino qué parece estar conectado con qué, para empezar a ver networks. Por ejemplo, esto es un estudio que se hizo en descanso absoluto. La persona no estaba haciendo absolutamente nada. Y se puede detectar usando el contraste BOLD que este área tiene algo que ver con esta. Sí, las cortezas motoras tienen algo que ver una con la otra, sin la persona estar haciendo nada. Esto es lo que se llama Functional Connectivity o FC MRI. Van a empezar a ver eso ya mismo. Bueno, se estudia durante descanso y durante activación. Y otra cosa bien importante es que se está empezando a fusionar EEG, por ejemplo, con fMRI, hecho a la misma vez. Y es esto es un gran problema, porque hacer EEG dentro de un imán bien grande es un lío. Pero se está empezando a fusionar una cosa con la otra para poder mejorar la resolución temporal y la localización de Functional MRI. Y ventajas que tiene con PET, porque alguien quizás desde el principio está diciendo, bueno, sí, pero antes de fMRI había PET. ¿Qué ventajas tiene fMRI? Tiene unas cuantas. Mejor resolución espacial y temporal. No estás inyectando un contraste radioactivo, que es una gran limitación de PET. Es más rápido el estudio en sí, y es más accesible porque hay muchos más scanners de MRI que PET scanners. PET tiene una ventaja, es que tiene mucho más signal to noise y no hay que hacer tanta estadística ni tanto manoseo de datos como con fMRI, porque tienes mejor signal to noise. ¿Okay? En resumen, fMRI no es que no sirva para nada, ¿verdad? Sirve, yo sé que di mucho énfasis en lo que no es, pero es importante porque cuando uno ve estas imágenes uno quiere interpretarlas correctamente, ¿verdad? ¿Para qué es bien útil en el momento? Para estudios con muchas repeticiones en investigación de neurociencia. A nivel clínico, yo creo que va a llegar a ser útil como información adicional al cirujano. No va a llegar el punto en que solo con fMRI se van a tomar decisiones clínicas. Ahora, no cabe duda de que va a llegar a ser información útil, extra. Y bueno, le queda mucho todavía, sobre todo en el ámbito clínico. Aunque desde en el 90 se descubrió BOLD, en el 93 se hizo con una persona, y todavía el 2005 le queda un montón, yo creo, a Functional MRI. Y con eso ya me pasé por 3 minutos. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Algace. ¿Alguna pregunta para el doctor? Si es posible, moverse al micrófono para poder grabar las preguntas y las que haga la audiencia. Gracias. Volviendo al uso práctico en condiciones humanas y no con controles, ¿hay alguna experiencia en términos de condiciones que afecten la vasorregulación cerebral y el impacto que puedan tener en la señal de...? Sí, definitivamente. Por ejemplo, se notan cambios incluso cuando la persona está en hipercapnia. No tiene nada que ver el contraste BOLD con cuando está respirando normalmente. Cuando una persona inspira y se queda con el aire por mucho tiempo, ¿se altera esa...? Por completo. Sí. Cuando tomas cafeína y te cambia tienes ¿qué es ¿es dilatación o constricción? De repente se me olvida. ¿Qué hace la cafeína? Bueno, aquí alguien tiene que saber, ¿no? Constricción. Cambia el contraste BOLD. Por ejemplo, si una persona se toma una taza de café y hace un experimento versus no se toma la taza de café, el efecto BOLD no es el mismo. Sí, depende mucho de eso. Sí, pensando por ejemplo en los hipertensos crónicos, en la gente que está en medicamentos que son vasoactivos. Si vas a hacer un experimento tienes que controlar eso. Tienes que controlar ese efecto. Bueno, pues. Mi pregunta estaba relacionada a algo parecido. ¿Cuál es el efecto del nivel del porcentaje de oxígeno? Porque presentaste que en ratas es claro ver un efecto y mantener ese paciente a un nivel de oxígeno estándar. Por ejemplo, 50% oxígeno. No se suele controlar normalmente. Técnicamente se debía de controlar. No se suele controlar porque sería bien difícil hacer estos experimentos. Entonces, pues, tienes que poner a todo el mundo a respirar lo mismo. Lo que hace es hacer mucha gente, y haciendo mucha gente ya estás tomando en cuenta pues esas variaciones. ¿Qué pasa? Bueno, te baja la potencia de tu experimento, pero bueno, haces más gente.
pero definitivamente afecta. Ajá. Lo que pasa es que cuando hablamos de oxigenación cerebral es completamente diferente a cuando se habla de oxigenación sistémica, porque es un sistema de vasoregulación especial para el sistema nervioso que mantiene la circulación Estable. todo el tiempo y la oxigenación bastante estable la mayor parte del tiempo. Así que lo que ocurre sistémicamente no ocurre arriba en el cerebro. Usualmente, a menos que haya un trastorno que afecte la vasoregulación cerebral. Así que entre todas estas otras variables que uno piensa que puedan afectar sistémicamente no afectan arriba, porque tienen un efecto contrario. Pero no le quita que va a haber variaciones entre persona y persona en la cerebral de todos modos. Por ejemplo, a menos que esté enfermo el paciente. Ok. O que cambie. Por ejemplo, un tumor, sí, ahí va a haber un trastorno de regulación intrínseco a las arterias alrededor del tumor. Sobre todo esto es importante cuando hay fármacos envueltos. Ahí, Algunos fármacos sí. que tienen efecto central. Muchos de ellos el efecto sistémico, no central. Varias preguntas. Ajá. Tú hablaste de positive bulb, pero en ningún momento mencionaste si cuando das imágenes tienes cambios, digamos, negativos, Sí. más bajito a lo que tenías Hay. basalmente. Todavía no hay un consenso en qué significa. Ok. Sinceramente. O sea, no se sabe. Entonces, cuando tú... Sí, hay correlaciones. Lo que está diciendo la doctora es que, ok, sí, siempre uno ve que sube y baja con el estímulo, pero es que también, y no se los conté, pues no hay tiempo, también hay unos que bajan exactamente correlacionados con el estímulo. Todavía no se sabe muy bien. Es que todavía no se sabe muy bien el modelo que usar para el modelo fisiológico todavía no se entiende bien, en el que se basa Bolt. Y hay Entonces- gente que dice que es inhibición, hay gente que dice que no es nada importante. Le puedo buscar 10 papers que dicen una cosa y 10 que dicen lo contrario. No se sabe. Mi visión sobre eso, y yo no soy un experto en el negative Bolt no se sabe en este momento. Okay. Sí existe. Y Ahora, no es súper común tampoco. en animales Depende lo de lo que- es, en animales depende de lo que es está cuando- haciendo, sí. Exacto, depende de lo que Por ejemplo, lo estás que yo haciendo. hacía, yo no lo veía. No lo veía casi. No es que no haya un Ok. píxel o dos que tengan eso, pero no era un efecto importante. Pero puede ser que lo que usted En está haciendo en animales, ratas. sí, tú puedes encontrar un patrón completamente compositivo que te da, o sea, un patrón de un bol positivo, y puedes tener también patrones en áreas localizadas después de administrarle lo que sea, ¿verdad? De un patrón que aparece con negative ball. La interpretación Bueno, todavía no está clara, No, pero... pero el punto final es que, bueno, sí, es que está pasando todo lo contrario. En vez de bajar Exacto, que te ¿Qué es lo que exacto, qué es lo que se puede decir? Bueno, que exacto. en vez de bajar la concentración de deoximoglobina está Exacto, subiendo. te ¿Por qué? está- sí. No sé. Depende Sí. de lo que se esté manipulando ahí. Sinceramente, no. Y entonces, en términos de cuando tú estás cogiendo imágenes funcionales y las estás comparando, las estás, asumo, sobreponiendo a una imagen anatómica, Ajá, ¿verdad? sí. Esa imagen anatómica, ¿tú la tomas del sujeto al comenzar a tomar imágenes, o es una imagen No. anatómica que tú tienes guardada? Depende de lo que uno esté haciendo. Uno la puede tomar del sujeto, Ok. o uno puede usar este cerebro estándar que le enseñé y poner esto encima del cerebro estándar, que es un cerebro muy borroso, porque es un promedio de 200 cerebros, pero es lo que se usa como estándar cuando estamos hablando de muchos sujetos, que hay que de alguna manera normalizar los cerebros para localizar en todo el mundo. Gracias. No, hablaste de los protones. Sí, sí. ¿Hay la posibilidad que en el futuro podamos utilizar carbono 13 o fósforo? Se puede. Ya se puede. Se puede, lo que pasa es que la abundancia en el cuerpo es mínima. ¿Y si se le inyecta algún compuesto como en PET para aumentar ese tipo de...? Se puede detectar señal, pero in vivo, así, endógeno normalmente, no hay mucho. Entonces no se usa normalmente, pero se puede usar un contraste basado en eso, seguro. Pero lo que pasa con eso es que sería una imagen que solo enseñaría, por ejemplo, fósforo. Porque la frecuencia a la que emite
el fósforo es distinta a la que emite el hidrógeno, por ejemplo. Entonces sería una imagen que solo vería fósforo. No puedes hacerla dual como en los NMRs de 2 dimensiones. Y entonces En un laboratorio se pueden poner 2 coils que tengan un tuning distinto, pero clínicamente no es rutinario. Pero sobre todo el problema es de la abundancia a niveles normales. Dos preguntas y terminamos. Uno, en términos del tratamiento estadístico de estos datos, si puedes comentar un poquito más, porque cuando escuchamos por lo menos cuando yo escucho lo que presenta, empiezo a pensar en problemas de repeated measures, muchísimas. La estadística de fMRI es un mundo. El método más común es el que les enseñé aquí, que se llama el General Linear Model, porque es un fit básicamente entre dos cosas. Y tiene un gran problema, y es que tú solo vas a encontrar lo que tú estás esperando ver. No puedes usarlo para explorar mucho, porque tú estás diciendo, bueno, esto es lo que yo espero ver, ¿dónde está? No hay elemento sorpresa. Entonces ahora se están empezando a usar otros métodos como se llaman Principal Component Analysis, que son independientes de un modelo, que permiten explorar y encontrar cosas que uno no esperaba. Pero, bueno, pues se puede imaginar lo complejo que es el asunto. Hay gente que solo hace Principal Component, hay gente que solo hace una cosa, solo la otra, fuzzy, clustering, hay 10 métodos más o menos. Hay gente que solamente emplea gente de estadísticas para hacer análisis de fMRI. La otra pregunta es en términos de ese cerebro estándar. En términos de la, digamos, la tradición en el área, supongamos que alguien tiene 100 o 200 pacientes, quizás si es que tiene el presupuesto para hacer esto. ¿Cuál es la práctica usual? ¿Generar un cerebro estándar en base a los baselines de tus pacientes o utilizar este cerebro estándar? Se pueden hacer las dos cosas. Si uno tiene suficientes, uno puede hacer el propio cerebro estándar. Okay. No hay por qué no hacerlo. Mi preocupación es que tú tengas una población que por alguna razón tenga algunas variaciones. Pediátrica, por ejemplo. Y que esos 200 cerebros pues no necesariamente sean representativos de una población general. Definitivamente. En ese caso tienes que hacer tu propio espacio estándar y normalizar a tu propia población. Sí. Y se puede hacer, seguro. Okay. Estamos ya bien cortitos de tiempo, no podemos continuar. Para los que estén interesados, pronto este seminario va a estar junto con otros disponible en el web para que lo puedan ver y lo puedan compartir con sus estudiantes, con sus compañeros y compañeras, etcétera. Les recuerdo que necesitamos su firma en la lista de asistencia. Le agradezco muchísimo su asistencia aquí al seminario y sobre todo al doctor Algaza, que me parece que ha hecho una presentación excelente. Muchísimas gracias.